cómo vuelve Sí, alguien en un determinado momento. ¿Era algo así? sí, exactamente. Antes hacemos un preámbulo. Sí. Esto nos lo envía Ricardo Hernández, que formó parte del círculo de la antología de Página 12, que lo sacaron, lo publicaron como una antología de cuentos y relatos cortos. Eh, Hace rato que se venían juntando estos escritores y escritoras y bueno, produjeron esta antología que uno de los cuentos, uno de los relatos que queríamos compartir con ustedes era de Ricardo Hernández y se llama Choco. En ese entonces vivíamos en una casa pequeña que estaba en una esquina. Una de las calles que era de ripio, la única, si mal no recuerdo, nos separaba del barrio residencial y era recorrida por un auto viejo con una sirena que intentaba atemorizar a la delincuencia de esos tiempos. También era el paso obligado para los vecinos que querían llegar hasta una avenida llamada Maipú, por donde pasaba un colectivo rojo que venía cada media hora. En mi vereda había un tronco enorme de un viejo paraíso que mi papá había derribado porque decía que levantaba el piso. Ahí me sentaba todas las tardes con la revista El Tony de mi hermano y saludaba a los vecinos que pasaban. Yo era solo un chico con muchas ganas de ser grande, en tiempos en donde las cosas importantes de la vida no se aprendían ni en la casa ni en internet, sino con los amigos. Durante varios días, Choco se había parado a conversar conmigo, mientras mi mamá le convidaba pan casero. Él era ya un joven, un pibe grande, que tenía problemas en su casa y lo disimulaba bastante bien. Los vecinos lo querían porque era simpático, hablaba con todos. A veces lo seguían los chicos pequeños y le gritaban, Chocolandia, Chocolandia, y salían corriendo. Él se daba vuelta, se hacía el enojado y los corría varias veces hasta que se cansaba del juego. Generaba simpatía y un poco de compasión, supongo. Su papá, un tano conservador, lo echaba de su casa por maricón, según decían en el barrio, y el pibe andaba horas en la calle sin comer. No había llegado a ser mi amigo, creo por la diferencia de edad, pero conversamos bastante arriba del tronco sobre la escuela y los personajes de la revista. Nunca se quejaba de nada. Soñaba con viajar por el mundo y decía que cuando tuviera plata se tomaría un avión. Usaba el pelo un poco largo, llevaba pantalones ajustados y las remeras que usaba le iban siempre grandes. A veces parecía que iba a contar algo de su familia y no terminaba el relato porque decía que se tenía que ir. Lo veía casi todos los días, hasta que desapareció por varias semanas. Un día pasó corriendo, me miró de reojo y me pareció que estaba llorando. No me saludó y siguió caminando unos metros, con rumbo a la avenida. De pronto se dio vuelta y volvió a donde yo estaba. Se corrió el pelo y me miró fijo. Las lágrimas le habían corrido el rímel de los ojos y le marcaban dos rayas negras en la cara. Me voy lejos, dijo haciendo una pausa. Si querés estar bien, tenés que irte a la mierda de acá, bien lejos, y no volver nunca más. Yo no atiné a contestarle nada, porque no entendía muy bien qué quería decirme. Solo le dije chau, cuando lo vi que encaraba de nuevo para el mismo lado. Me saludó moviendo la mano y yo lo seguí con la vista. Apareció por la calle de Ripio y nadie supo más nada de él por mucho tiempo. Al verano siguiente, la novedad en el barrio era que había corso en Villa de Mayo. Siempre había en las localidades cercanas que eran más grandes y entonces había que contar con plata para el colectivo o alguien con quien caminar a la noche por la avenida Maipú que te llevaba a todos lados. El carnaval en el barrio eran baldes de agua en las esquinas, esperando algún distraído o distraída. El permiso de mojar a quien sea y alguna vieja que se ofendía porque ligaba un baldazo. La esquina de mi casa era un lugar estratégico para esconderse detrás del tronco.
Así que en esos días era un lodazal constante, lleno de gritos y risas. Ir al corso era otra cosa, una salida familiar, una vuelta al perro con guirnaldas y música para bailar, un lugar a donde llevar una novia, un espacio con más permisos que otros, un momento de libertad. Se cortaban las mejores calles y se podía ver desfilar a la murga del barrio y a la de los barrios vecinos. Para mí era el primer corso que iría sin adultos. Como estaba a unas cuadras de mi casa, mis viejos confiaban en Miguel, que tenía unos años más que yo y hacía de hermano mayor de los pibes de la cuadra. Él fue con su novia y se olvidó rápido de nosotros, así que apenas llegamos ya lo habíamos perdido en el tumulto de gente. Ese sábado, después de dar vueltas, escuchamos por los altavoces que estaban entrando los Colosos de Granbur. Me acuerdo que mientras nos íbamos poniendo al costado de la calle para que pase la comparsa, el Peque andaba como loco. Había visto una piba del colegio que le gustaba y quería comprar un pomo en forma de bombero para tirarle agua, ya que las bombitas no estaban permitidas. Tenía solo un par de monedas y hacía una colecta con muy poca suerte. Cuando nos pusimos al borde de la calle, la comparsa pasaba con sus bombos y redoblantes. Un tipo con un bombo enorme caminaba por el borde golpeándolo y te veías obligado a correrte para no ligar un golpe en la cara. Los primeros bailarines eran niños pequeños que se lucían con sus trajes, más de un nene se distraía, dejaba de bailar y eso provocaba mucha gracia. Esta murga en particular, según habían escuchado, era famosa en la zona, por la cantidad de personas que bailaban en ella, por sus trajes y porque tenían trompetas con las que tocaban temas de moda al compás de los tambores. Era famosa también por la cantidad de travestis que bailaban en ella. Las vedettes, le decían, y resultaban una de las principales atracciones de la murga en tiempos en donde el tema era un tabú y solo en carnaval estaba permitido nombrarlas sin vergüenza o encontrar belleza en sus cuerpos travestidos. Esa noche eran más o menos 10 travestis que se zarandeaban con sus trajes dorados, llenos de lentejuelas y plumas. Cuando ellas se acercaban, los tambores sonaban más fuerte. El piso parecía temblar y todos nos agolpábamos encima de una soga que ponían como límite para poder pasar. El Peque se había olvidado de su colecta y juntos mirábamos sin pestañear cómo la travesti más destacada por sus atributos físicos y su traje hecho con plumas blancas bajaba de una camioneta disfrazada de carroza, dorada, que decía la reina del Nilo. Bailaba para el deleite de los presentes, que la aplaudíamos a rabiar, mientras ella movía sus caderas, hipnotizando a todo aquel que se atreviera a sostener la mirada un poco más de lo permitido. Se acercaba para tirar besos al público y varios le dedicaban piropos subidos de tono, como si fueran bromas, mientras sus ojos decían otras cosas. Nosotros andamos en esa edad en que no sabíamos quiénes éramos y nuestras hormonas giraban confundidas como gran parte de una generación llena de cosas prohibidas y sin poder mirar todavía películas porno en la computadora. En una de esas vueltas, la reina del Nilo pasó por donde yo estaba y me di cuenta que me miraba fijo. «Te miró, boludo», me dijo el Peque, que se reía como un demente. «Hola, Ricky», dijo la reina del Nilo, acercándose casi sin que me diera cuenta y acariciándome el cuello con una pluma blanca que me provocó un escalofrío imposible de describir. Yo me quedé inmóvil, confundido y sin poder articular palabra. Ella tomó distancia y se puso a bailar enfrente nuestro, como pocas lo saben hacer. La gente aplaudía y ella sonreía sin parar. Volvió a mirarme y recién ahí pude reconocer su cara maquillada, sin el rímel corrido, porque esta vez no había lágrimas. Apenas me salió levantar la mano y saludarla. Choco guiñó un ojo y se fue siguiendo a los trompetistas que entonaban un ritmo de cumbia.
Mis amigos del barrio me cargarían meses por ese momento, y como vieron que yo no me enojaba, decidieron olvidarlo. Después supe que la reina del Nilo era el furor en los carnavales de la zona de esos años, hasta que los corsos barriales se apagaron un poco por el paso del tiempo y por los problemas de presupuestos. Nunca más volví a ver a Choco, y tampoco sé por qué lo recuerdo ahora. Es más, lo había olvidado. Siempre que hablo de algo, cuando me fui del barrio y nunca más volví, para explicar, recurro a una escena de Cinema Paradiso, donde Alfredo le dice al protagonista que se vaya lejos y no vuelva más. Ahora me doy cuenta que ya me lo habían advertido mucho antes. Choco, por Ricardo Hernández. Interesante, ¿no? Y digamos, y tal cual lo describe, porque mientras estaba escuchando me acordaba de mi barrio, que pasaba lo mismo que en los carnavales. Nosotros sabíamos que en el barrio había alguien que le llamaban, yo me acuerdo de chica, escuchaba ese nombre, la Marisela. Y la Ajá. Marisela aparecía en los carnavales. Eh, Era una chica rubia, alta, bueno, llamativa y sí, como deslumbrante, como decían ahí en el relato, ¿no? Pero esas apariciones justamente tenían que ver, yo pienso ahora, ¿no? Después de haber atravesado algunas experiencias y recorridos, tenían que ver con los permisos sociales, que para esa población estaban justamente permitidos. En otro momento, seguramente la Marisela en sus días cotidianos estaba encerrada en un taller, haciendo otros laburos, pero no mostrándose públicamente ahí con toda su dimensión y su felicidad, porque era toda una preparación, unos trajes que tenían que... Y sí había como mucha observación de los que estábamos ahí, ¿no? Yo era chiquita, pero bueno, me acuerdo de las miradas de los adultos, cómo estaban impactados frente a esas imágenes que recorrían casi como vedette en los teatros, la calle de punta a punta, bueno, manejando su cuerpo con total libertad. Eso sí se mostraba, pero en esos tiempos, ¿no? Sí, a mí tengo los mismos recuerdos, San. Y me llamaba esto la atención, que era moneda corriente, ¿no? Que era el momento donde se podían visibilizar, ¿no es cierto? En Claro. público, donde no eran mal vistas, las travestis, donde de alguna manera era como se las veía como algo, como unas diosas, ¿no? Bueno, la reina del Nilo, no por casualidad, ¿no? Como unas reinas, como alguien importante, ya sea para observar, como decías vos, con una mirada atónita, deslumbrada, también para piropear, pero desde un lugar aceptado, ¿no es cierto? Pero el único momento aceptado era ese, el Un corso, la ratito. comparsa, un ratito el carnaval. Sí, donde me gustó igual, yo la verdad no recuerdo eh, haber visto eso en los corsos, como las personas trans desfilando. Quizás yo agarré más la época de cuando el presupuesto ya no daba para tanto y no había tantos corsos, pero Mm. me gustó la narrativa que usó, porque fue como muy visual, digamos, a medida que vos lo ibas narrando, estaba como esta cuestión de poder ir visibilizando, ¿no? Y esta cuestión de cómo pasar, al menos en el relato esto que cuenta, que bueno, que no sé si será un hecho verídico, pero bueno, sabemos que estas situaciones de todas formas pasan, de tener que irse de su lugar, de tener que irse de su familia, ir encontrando, ir construyendo estos lugares donde podían llegar, donde podían ser felices, o sea, ni más ni menos que felices, ¿no? Y esto bueno, con la ropa o de ser visibilizada y de ser aceptada. Nada, esto me quedó ahí en el relato, no sé si será un hecho verídico, ¿no? Pero la Y verdad por ahí como nos puede contar, Ricardo, si fue un hecho verídico o no. Ahí tiene el Facebook y Para Infinity para dejarnos algún mensaje.